Bueno, volvemos a regresar. Este, tuve que cerrar el video. Tuve que cerrar el video por cuestiones de memoria en el dispositivo. Bueno, comenzamos nuevamente. Capacitor fuente de corriente directa, tipo de relajación, se aplica una resistencia, la pieza de trabajo, el electrodo, este tipo de circuitos, ¿no? De controlador de acabado superficial es muy vasto, ¿no? Es rugoso. Ocurre un gran sobrecorte alrededor del electrodo, producto de, la, de las altas corrientes o la alta energía que se aplica en el sistema, ¿no? Y se eliminan partículas de metal mucho más grandes y requieren más espacio para lavar las mismas. En este tipo de circuitos tenemos voltajes altos, ¿no? Tenemos energías altas o intensidades altas y tenemos capacitancias altas. Tenemos capacitancias altas. Tenemos altas capacitancias, alto voltaje y alta corriente, pero tenemos frecuencias bajas. Entonces, se manifiesta normalmente en acabados superficiales rugosos o muy vastos. La velocidad de eliminación o la tasa de eliminación de remoción de materiales es bastante alta, pero tenemos un acabado superficial no muy bueno o de muy baja calidad. Sin embargo, tenemos una muy buena tasa de remoción de material porque desprenden partículas de metal mucho más grandes. En este otro tipo de circuito de fuente corriente directa que normalmente es utilizado en Estados Unidos, el pulsador tiene un tubo pulsante que controla los parámetros de frecuencia y resistencia, capacitancia, voltaje y corriente. En este tipo de circuito normalmente ocurre lo contrario en el circuito anterior. Tenemos capacitancias bajas, intensidades bajas, ¿no? Voltaje bajo, pero frecuencias altas, y en consecuencia obtenemos un sistema versátil que puede controlarse, ¿no? Con precisión, puede controlarse los cortes con una muy buena precisión en los procesos de baste y de acabado mediante este dispositivo, el tubo pulsador, ¿no? Y tenemos también mejor acabado superficial, y hay un sobrecorte menor alrededor de la herramienta debido a que se emplea menos energía y la intensidad es baja. Tenemos un sobrecorte menor alrededor de la herramienta. En este tipo de hay una menor tasa de remoción de material, pero tenemos acabados más finos y superficies con lo podemos usar para maquinar herramientas o piezas que requieran una tolerancia mucho más precisa y detalles más intrincados o estrictos. Aquí vemos un tipo en relación a lo que es la frecuencia de descarga, como esta es la herramienta de trabajo, unidad de volumen, ¿no? Una descarga, nos vamos para acá, un volumen, 2 unidades de descarga, tenemos 4 unidades, y aquí vemos volumen, vemos varias descargas, muchas descargas, o sea, de mayor frecuencia utilizando la misma corriente constante, pero lo que cambia es la frecuencia. Entonces, vemos que los efectos en los cráteres y acabados superficiales utilizando diversas frecuencias en la descarga de chispas, ¿no? Las chispas eléctricas. Entonces, a mayor frecuencia de descarga tenemos un mejor acabado superficial, y a menor frecuencia, con altos voltajes y alto amperaje, tenemos un acabado más vasto. Vemos también cómo se distribuye el fluido dieléctrico. Se puede distribuir de diferentes formas: circulación del fluido dieléctrico a través del electrodo. Tenemos circulación del fluido dieléctrico, ¿no? A través de la pieza de trabajo mediante succión. Sube el fluido dieléctrico a través de la pieza de trabajo. Podemos también ver circulación del fluido dieléctrico de la pieza de trabajo mediante compresión. Aquí dice succión, pero en realidad
es compresión, ok, mediante compresión. Y también tenemos aquí circulación del fluido eléctrico por vibración. Disculpen aquí hubo un error, fue por compresión. Se comprime el fluido eléctrico, entra a la cavidad y sale por compresión del producto del movimiento del electrodo que ayuda al movimiento de fluido a través de la cavidad. Sin embargo, esto se recicla y vuelve a la zona de trabajo, ¿no? Bueno, vemos la tasa de remoción de material, vemos que a mayores voltajes o a menores voltajes ocurre ahí, se necesita un menor sobrecorte, y a mayores voltajes un mayor sobrecorte para evitar que haya cortocircuito, evitar que haya un cortocircuito y se solde la herramienta con la pieza de trabajo. Vemos aquí la fórmula de tasa de remoción de material, ¿no? Vemos que la velocidad de remoción de material es igual a la constante de proporcionalidad por la intensidad de corriente, que se expresa en ampere, constante de proporcionalidad, que equivale a 0,644, el valor de K, la constante K, que en Estados Unidos tiene otro valor que creo que es 557, si no me equivoco, y temperatura de fusión, no confundir TM con tiempo mecanizado, sino con la temperatura de fusión del metal. Vemos que en este proceso no importa la resistencia ni la dureza del material, sino su punto de fusión. Muy bien, entonces para concluir, para hablar un poco sobre las ventajas, ¿no?, y desventajas del proceso de mecanizado por electroerosión, podemos decirlo que con el proceso de mecanizado por electroerosión tenemos, como no hay contacto entre la pieza de trabajo, entre la herramienta y la pieza de trabajo, no hay sobrecorte y no hay problemas de vibración, no hay problemas de contacto, ¿no?, de la figura de trabajo de la herramienta con la pieza de trabajo. Asimismo, como no hay problemas debido a que no hay fuerza de corte, esto permite a que no haya problemas de vibración, de rotura entre la pieza de trabajo y la herramienta, entre la pieza de trabajo y la herramienta de corte. Asimismo, también podemos mencionar que se obtienen mejores tolerancias, ¿no?, tolerancias más exigentes o más precisas, más estrictas, de detalles intrincados. Se pueden obtener piezas con mayores detalles. Otro punto a señalar en este tipo de trabajo es que tienen menores rebabas en los bordes, o sea, no hay problemas con rebabas. No hay problemas de ruptura, ¿no? Y el factor de dureza y resistencia al material no es un problema, porque el metal no se corta, sino se funde mediante utilización de energía eléctrica. Otro punto a señalar es que, vamos a decirlo así, requiere menor intervención del operario o menor intervención humana, ya que la mayoría de estos procesos son automatizados. Y bueno, se obtienen piezas como lo dije, que se pueden maquinar piezas que con los procesos convencionales, con los procesos de maquinado convencional, por ejemplo, torno, fresadora, arranque viruta, procesos de arranque viruta convencionales, no los pueden mecanizar, y este proceso, que es uno de los más utilizados actualmente, sí. Y normalmente estos procesos están automatizados, se basan en control numérico, donde la intervención humana se hace cada vez menor. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, que es necesario obligatoriamente, tiene que hacerse con materiales conductor, o sea, tanto la herramienta de trabajo como la herramienta de trabajo o el electrodo, que en este caso normalmente es grafito, puede ser grafito, tungsteno, molíbdeno, latón, pero normalmente es grafito porque es uno de los más versátil y es más efectivo.
tiene que ser conductor, el material tiene que ser conductor. Y una de las ventajas es que normalmente utilizan grafito, o sea, y el grafito es un material muy frágil que requiere muy buena manipulación. Pero no, en cuanto a las ventajas, son muy escasas, muy pocas en relación al gran número de ventajas que implica el uso de este proceso o este proceso de mecanizar por retroerosión. Bueno, espero que el video le haya gustado le haya gustado la exposición, espero mejorar, esperemos que haya llegado la información y que más adelante podamos establecer mejores videos con mayor información utilizando mejores tecnologías disponibles. Muchas gracias y bueno, esto fue toda mi exposición. Hasta luego.